Hola, buenas. Egun danori, eskerrik asko hemen egotearren. Eta, bueno, esandakoa, denbora gitxi daukagunez, hasiera emango diogu hurrengo saioari. Bueno, los estudios de paz, pues nos hemos inventado este concepto de la economía de paz, ¿no? Que bueno, que ha estado más centrado igual en cómo transformar los medios pacíficos de las guerras, todos los conflictos de la guerra y de la paz. Y ahora pues lo estamos ampliando un poco el campo, ¿no? Hacia los estudios críticos de la paz, pues para transformar por medios pacíficos pues los conflictos que tienen más que ver con el capital vida, ¿no? Ese ha sido un poco uno de los ejes que nos han movido estos 4 o 5 años, ¿no? Y bueno, la idea es seguir reflexionando sobre nuevos marcos analíticos, pues más de economía política, en cuanto a los que se nos proponen desde los poderes, pues no son suficientes pues para actividades que tenemos o las nuevas conflictividades que tenemos en las sociedades capitalistas, ¿no? Y es en esa lógica en la que bueno, estamos tratando de integrar dimensiones de paz en otros enfoques o integrar aportes de otros enfoques en los estudios de paz, ¿no? Y entonces me estoy refiriendo más pues a la economía crítica, a la economía feminista, a la economía social y solidaria, ¿no? Con la idea precisamente de ir generando pues una nueva narrativa. Y para eso, bueno, y sobre economía de paz y Juan Torres, pues también habría mucho que decir. No tengo mucho tiempo. Yo lo conocí en Granada a través de nuestro difunto amigo Paco Muñoz. Hemos compartido, creo que un par de veces, tribunales de tesis doctorales y, bueno, para mí pues es un placer pues contar con él hoy. O sin más, le doy la palabra y Juan, pues cuando quieras. Muy buenos días desde la distancia física, pero desde la cercanía del corazón, que es yo creo que la que verdaderamente nos acerca, ¿no?, a los seres humanos. Voy a tratar ahora de poner una presentación enseguida, porque eso va a facilitar que pueda exponer más rápidamente algunas ideas. Y bueno, voy a centrar mi exposición en estos pocos minutos que tengo para señalar pues algunas expresiones de violencia que yo creo que son las que efectivamente la economía que deseara proporcionar a la humanidad un entorno y unas relaciones sociales de paz, pues tendría que combatir o tendría que tratar de solucionar. Yo creo que cuando hablamos de economía de paz, estamos hablando de algo realmente conceptualmente complejo, que tiene diferentes niveles, diferentes perspectivas, ¿no? Lo mismo que hablamos en economía, pues de un enfoque microeconómico que tiene que ver con el comportamiento de los individuos, de un enfoque macroeconómico que tiene que ver con los comportamientos agregados que se producen en la sociedad, o incluso con un comportamiento, yo creo que mucho más realista, mesoeconómico, ¿no?, que mezcla la dimensión individual y la colectiva o agregada. Pues igual, cuando habláramos de economía de paz, seguramente tendríamos que tener presente pues que tendríamos que hacer referencia a esos diferentes planos. Es imposible que yo en 40 y tantos minutos que voy a poder tener para intervenir, pues pueda hacer un análisis con toda esa ambición. Entonces yo me voy a referir más bien al ámbito macroeconómico, porque creo que de alguna manera integra también a los demás, y voy a señalar muy rápidamente pues algo que posiblemente sea conocido por todas y por todas las personas que me están ahora escuchando o viendo, y es pues lo que yo creo que son las principales fuentes de violencia, algunas no expresamente reconocidas como tales cuando hablamos de violencia en economía, ¿no? Y voy a señalar después pues cuáles creo yo que pueden ser las formas de hacer frente a esas formas, como digo, de violencia. Voy a empezar a mostrar
la presentación. Voy a ver si consigo que se vea completa. Me parece que ahora se debe estar viendo completa, ¿verdad? Sí, correcto, Vale. lo vemos bien. Este programa, que es el que yo uso en mis clases, tiene el inconveniente, al menos yo no lo sé resolver, de que si estoy pendiente de la presentación no veo lo que está ocurriendo en la videoconferencia. Pero bueno, yo voy a seguir la presentación, y si hay alguna cuestión que me quieran plantear sobre la marcha, pues me lo dicen. Cuando hablamos de violencia en el mundo de la economía, pues a lo mejor puede parecer algo muy sutil. Yo creo que hay expresiones de violencia que se nos van de las manos, ¿no? En estos meses que estamos viviendo de dramática pandemia y sufriendo por la enfermedad y por la muerte, pues todas las páginas de los medios de comunicación, de los periódicos, las entradas de los telediarios, se dedican a hablarnos de la gente que enferma, de los muertos, de las personas que ingresan en los hospitales, y es normal que se haga, pero se nos olvidan algunas cosas, que mueren 80 veces más de las que van a morir por COVID-19 por hambre. Alrededor de 20 y tantas mil personas diariamente mueren porque no tienen alimento. Eso sí es una pandemia de la que hablamos poco. 33 veces más mueren por falta de atención médica de las que van a morir por COVID, 20 veces más por accidentes laborales, 2,5 veces más mujeres van a morir por falta de atención médica en el embarazo que todos los seres humanos que van a morir por el coronavirus, y 70 veces más niños van a nacer y van a morir por causas evitables que todas las personas que van a morir por COVID. O sea, es verdad que estamos en una situación muy dramática, pero se nos olvida que hay otras carencias que están produciendo muerte y por lo tanto violencia, porque todas estas causas de muerte que acabo de señalar son perfectamente evitables, como voy a demostrar enseguida. Hemos vivido días dramáticos, semanas dramáticas, meses dramáticos en los que no había respiradores, no había mascarillas. Ayer leía a un médico, va a haber que sortear, va a haber peleas por ocupar una cama de UCI. Cuando faltaban respiradores, pues no se nos decía que con lo que más o menos cobra un jugador de fútbol, un poco que sea un poco una figura en primera división, pues se podían comprar 2.000 respiradores, y con lo que habían costado 346 carros de combate recientemente adquiridos por España, pues podían comprar 140.000 respiradores, ¿no? Acumulamos armas, acumulamos ejércitos, acumulamos tanques, acumulamos misiles por si alguien nos ataca, pero sin embargo no contemplamos la posibilidad de que nos ataque un virus y que puedan morir miles de personas. Y no tenemos ahora recursos sanitarios, no tenemos investigación suficiente, no tenemos personal, ¿no? Yo creo que eso es violencia. Y entonces tenemos que preguntarnos si realmente la violencia es algo más sutil que tirarle una piedra en la cara a otra persona. No es violencia que en Estados Unidos simplemente aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 personas. 17 personas han aumentado su riqueza en 7 meses en 930.000 millones de dólares, o sea, prácticamente en $1 billón, que es un poquito menos de lo que se mueve en la economía española en todo el año. 17, 18 personas en 7 meses han ganado o han incrementado su riqueza en $1 billón. Podríamos preguntarnos qué parte de ello devuelven en impuestos, y nos quedaríamos realmente patidifusos. Violencia es ocultar a la gente lo que ocurre con los ingresos y la riqueza. Voy a poner un par de ejemplos muy claros, ¿no? A la izquierda, arriba, hay una figura que muestra cómo la población de Estados Unidos cree que se distribuye allí la renta, ¿ves? Vemos que tienen una idea de la distribución pues como bastante desigual, porque a la derecha ese 20% más rico de la población
pues sube hacia arriba y la gente cree que efectivamente hay una distribución muy desigual, ¿no? Luego creen que hay una clase media muy amplia y al final, pues un 20% que sería muy pobre. ¿Cómo cree la gente que se debería distribuir la renta en Estados Unidos? Pues lo expresan a la derecha. Creen que es normal que haya cierta desigualdad y le conceden a ese 1% y a ese 10% un pico de diferencia, pero luego pues creen que debería aplanarse mucho más la curva. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad está abajo. Fíjense ustedes que el 10% más, el 1% más rico, perdón, es que no entra ni en la figura, lo ven ustedes ahí, ¿no? Y el 10% pues casi igual. O sea, la realidad es completamente distinta a lo que la gente se cree. Quiere decir que se le está transmitiendo a la gente una idea completamente sesgada. Miren, en Estados Unidos, cuando le preguntan a la gente qué diferencia cree que hay entre lo que cobra el directivo mejor pagado de una empresa y el trabajador medio, la gente dice que cree que es de 30-1, pero que debería ser de 6,7-1 en media. Pues la diferencia real es de 354-1. En España le preguntan a la gente, ¿y si usted qué cree que es esa diferencia? Y dice, yo creo que la diferencia es de 8-1 en media. Y que lo ideal sería que fuese de 3-1. Pues la realidad es de 127-1. Yo creo que eso es violencia, eso es engañar a la gente. Porque si a la gente se le está transmitiendo una idea contraria, diferente a la realidad, pues la gente actúa y toma decisiones que pasan por la realidad como las piedras que tiramos en el agua para que reboten. Violencia es decir a la gente que no hay recursos suficientes, que los gobiernos no pueden actuar y ahora no podemos gastar más porque no tenemos, porque los gobiernos no tienen dinero, porque no tienen mucha deuda. Miren, les pongo aquí simplemente dos gráficas que yo creo que son claras, ¿no? Arriba es cómo ha evolucionado la deuda pública de Canadá. Fíjense ustedes que desde el año 67 era plana, casi cero, no había apenas deuda pública. ¿Y qué pasa en el año 71, 72, 73, 70, y sobre todo 75, que se dispara de esa manera extraordinaria la deuda pública? ¿Qué pasa? ¿Que los gobernantes de Canadá se volvieron locos y gastaron una barbaridad? Pues no. Lo que ocurrió en Canadá, como en otros muchos países, pero he traído estos dos ejemplos porque creo que estallan, digámoslo así, en la cara, pues es que a partir de ese año, siguiendo el criterio neoliberal dominante, se prohibió que el Banco Central, en este caso de Canadá, financiara al gobierno. Entonces el gobierno tiene que recurrir a los bancos privados. Y claro, los bancos privados le cobran unos intereses que antes no cobraba el Banco Central, que es lo que hace que se dispare la deuda. Miren, abajo hay una línea inferior en rojo que es, vamos a mirar primero, la azul es la deuda pública de Francia, cómo ha ido evolucionando desde el año 70. Ven ustedes que ha crecido una barbaridad. Y abajo está una línea mucho más plana. ¿Qué diferencia hay? Pues la de abajo es la deuda pública que hubiera tenido Francia si hubiera seguido siendo financiada por el Banco Central del Banco de Francia. Como ha tenido que recurrir a la banca privada, pues ahí ven ustedes cómo la deuda pública se ha disparado. Miren, en la Unión, en la eurozona, desde el año 1995, la deuda pública ha aumentado en 9,86 billones de euros y en ese periodo pagó 6,4 billones de dólares, lo cual quiere decir que de 100 dólares de aumento en la deuda pública en la eurozona, 65 corresponden a intereses. Entonces, no me digan ustedes que no hay dinero porque los gobiernos han sido manirrotos. No, es que ustedes cambiaron el sistema de financiación del Banco Central, que puede darle a un gobierno lo mismo que le da a la banca privada el dinero al 0%, y en lugar de eso han hecho que los gobiernos acudan a la banca privada que le da un dinero al 4, al 5, al 6, al 7 o hasta el 30 o al 40%, como se lo llegaron a dar a Grecia, cuando el Banco Central se lo da al 0%. Esa es la razón de que no haya dinero en los gobiernos, no hay otra. Miren ustedes, según el Banco Internacional de Pagos, en el año 18, que es el último que hay estadísticas, en el mundo hubo, aquí lo ven abajo, una cantidad total de transacciones financieras de 14.927 billones de dólares. O sea,
haciendo números redondos, 15.000 billones de dólares, como 15.000 veces la economía española, más o menos. Pues hagan ustedes una cuenta muy fácil. ¿Cuánto gastan todos los gobiernos del mundo en gasto público? Pues yo se lo digo, más o menos 27 billones. Hagamos números redondos, 30 billones. Si gastan 30 billones de dólares y hay 15.000 billones de dólares en transacciones financieras, resulta que con una tasa del 0,2%, o sea, 20 céntimos por cada 100 dólares de tasa financiera, piensen ustedes lo que pagan de impuestos. O sea, se toman un refresco en un bar y pagan el 21%. No hablamos del 21%. Pagarían 20 céntimos por cada 100 dólares o por cada 100 euros. Daría un poco igual, ¿no? Pues con eso, con 20 céntimos por cada 100 dólares, se podría financiar todo el gasto de todos los gobiernos del mundo sin necesidad de que hubiera un solo impuesto. Díganme ustedes, ¿cómo es posible decir que no hay dinero en el mundo? Ahora, desde que empezó la pandemia, más o menos, según el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos han gastado 10, 12 billones de dólares. Parece que es la ruina, y efectivamente va a ser la ruina si se financia a través del crédito privado, pero con una tasa de 10 céntimos o menos por cada 100 dólares de transacción financiera, 10 céntimos. O sea, esa monedita que si se cae al suelo y, en fin, vamos con prisa, no la recogeríamos, porque no le damos ni importancia. 10 céntimos por cada 100 dólares. Con eso sería posible financiar lo que se ha gastado ya para hacer frente a la pandemia. Violencia es especular para que muera la gente de hambre. Violencia es dedicar ese dinero a hacer operaciones como esta que hacía CaixaBank. Depósito 100% natural. Hombre, claro que es natural, que no hay nada más natural que matar a la gente de hambre. Es la muerte más natural, ¿verdad? Porque lo que son fondos, depósitos que se utilizan para especular. Ahí lo dice, 100% de capital garantizado a partir de 1.000 euros de inversión. Cualquiera puede matar con su ahorro, porque dice, aprovecha la tendencia alcista de las materias primas y tendrá la posibilidad de obtener una atractiva rentabilidad. Tendencia alcista, claro, la tendencia alcista que los propios fondos de inversión generan con el dinero que tienen en depósito. Pero esa tendencia alcista es la que encarece luego los productos con los cuales la gente se alimenta, con lo cual la especulación mata. Y son bancos de todo el mundo. Aquí este es otro ejemplo, el Deutsche Bank, quien lo dice, benefíciese del potencial del alta de precio. Y ahí explica cómo esa especulación origina alza de precio segura, claro, tan segura es seguro porque lo están generando ellos mismos. Eso mata. Cuando yo digo que hay las Naciones Unidas, hay 20 y tantas mil personas que mueren cada día de hambre, en gran parte, es por esto. Los bancos que especulan, los fondos de inversión que especulan matan, y por eso decimos que vivimos en una economía violenta. Y aquí ven esta gráfica que siempre me cuesta mucho exponer, porque son tan desproporcionadas que se van. Miren, aquí a la derecha ven una serie de barras. Arriba hay una manchita que pone comercio mundial. Eso es el comercio mundial. Después viene el Producto Bruto Mundial. Y abajo esa raya más larga, esa franja más larga, es la economía financiera. ¿Qué hace ahí una economía financiera tan desproporcionada en relación con el comercio y en relación con el Producto Interior? Dedicarse a especular, es decir, dedicarse a matar. Digámoslo claro. A la derecha lo ven igual. Arriba están las monedas y los billetes, los medios de pago que normalmente utilizamos para la economía, digamos, productiva real, y abajo está pues todo el instrumental especulativo que se utiliza en la economía. Y claro, todo esto se hace, entre otras cosas, generando un incremento de deuda extraordinario, que es lo mismo que decir un incremento de la esclavitud, porque la esclavitud es la mayor forma o la forma más extrema de deuda, de esclavitud. La deuda es, como digo,
la forma más extrema de esclavitud en materia económica, porque quien está endeudado no vive sino para poder hacer frente a la deuda. Y fíjense ustedes el incremento brutal de la deuda que se está registrando en todo, en este caso en Estados Unidos, en China, y equivale a decir que en todo el planeta. Violencia, una economía de violencia es una economía que no evita crisis que son evitables. Fíjense ustedes, de 1970 a 2017 se han producido 151 crisis bancarias, 236 de divisas y 174 de deuda en todo el mundo. Ustedes me dirán, bueno, hombre, es que las crisis son inevitables, es que es inevitable que haya crisis financieras. Pues no. A la derecha tienen una gráfica del Fondo Monetario Internacional en la que pueden ver que desde el año 1945, más o menos a 1970, la línea es plana. No hubo prácticamente ni un solo país desarrollado que tuviera crisis financieras. Había otros problemas. No quiero decir que el capitalismo de aquellos días fuera el paraíso terrenal. No, no, pero crisis financiera no había. Ahora miren ustedes las que tenemos a la derecha están. ¿Por qué? Pues es fácil de comprobar. No tengo mucho tiempo, pero esta gráfica que le pongo aquí lo muestra. Miren, ahí en medio está la gráfica donde se muestra que del año 1940 a 70 prácticamente no hubo crisis financieras, y ven ustedes cómo hay una U. En la crisis del año 30 se multiplicó, luego bajó, está la zona plana y luego sube, ¿no? Digamos como una especie de U, más o menos. Pues a la izquierda tienen ustedes la evolución de la desigualdad más o menos en los mismos años, y a la derecha tienen ustedes la evolución de la liberalización de los capitales, o sea, la plena libertad para realizar operaciones especulativas. No es casualidad. ¿No les parece a ustedes significativo que las tres curvas tengan la misma forma? O sea, que hay una coincidencia. Hay desigualdad, hay liberalización de los capitales, hay crisis financieras. Así que si quisiéramos combatir las financieras y económicas, que son otra fuente de violencia, porque arruina, porque empobrece y porque matan, pues frenaríamos la desigualdad y frenaríamos la liberalización de los movimientos de capital. Y violencia, pues es también anteponer el mercado y el beneficio a la democracia. Es anteponer la consecución del lucro a cualquier otro objetivo que permita que los seres humanos se garanticen el sustento, pues en condiciones de libertad y en condiciones de bienestar. Decía Amartya Sen que la democracia es el mejor escudo que tienen sobre todo los pobres, frente a la miseria, frente a la escasez. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, por hablar en términos o usando las palabras de Habermas, el filósofo alemán, es realmente que estamos viviendo un desmantelamiento de la democracia, un desmantelamiento teledirigido, orquestado, estratégicamente bien preparado e intelectualmente justificado. No tengo mucho tiempo aquí, solamente le traigo dos frases, una de Hayek, el gran ideólogo de las políticas neoliberales, que decía, lo dijo en Chile justamente cuando estaban alabando las políticas manchadas de sangre, violentas, de Pinochet, que inauguraron el neoliberalismo en el planeta. Decía Hayek, precisamente para bendecir lo que estaba haciendo Hayek desde el punto económico. Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Y un economista catalán muy laureado decía, la falta de libertad política no es mala para el crecimiento económico, la democracia es un bien de lujo, claro que sí, porque es incompatible con el capitalismo cuando el capitalismo se centra, como digo, en una búsqueda obsesiva del beneficio y de la ganancia, cuando actúa sin bridas, como decía Hinckelhammer, ¿no? Cuando actúa sin trabas, cuando se desnuda de cualquier tipo de control y se convierte en la expresión pura de la violencia de los que tienen
contra los que no tienen. Violencia es mantener una gobernanza corrupta que permite todo eso que les estoy diciendo. Podríamos poner muchos ejemplos. Estamos viviendo estos años últimos expresiones de corrupción en los gobiernos de una manera ya, en fin, indisimulada, como está ocurriendo, pues, en fin, sin ir más lejos, en la gran potencia mundial, en Estados Unidos. Lo hemos vivido también en España en muchas ocasiones. A mí me gusta poner, pueden ustedes encontrarla en internet, esta carta que en 2006 los inspectores del Banco de España dirigieron al gobernador y al ministro y vicepresidente del gobierno, señor Solbes, diciéndole que el gobernador del Banco de España estaba, en fin, ahí ven con palabras un poco más elegantes, que estaba haciendo la vista gorda ante todo lo que estaba pasando en el sistema financiero y que estaba ocultando el riesgo que se iba acumulando y que iba a ser muy peligroso. Decía, obvia una de sus causas más evidentes, la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España. Bueno, ustedes pueden leer esa carta, les dejo ahí el enlace donde está escaneada y como digo, los inspectores técnicos denunciaban al gobierno que el gobernador estaba actuando ocultando lo que sucedía. Ustedes dirán, bueno, qué mala suerte había en el mando, al mando del Banco de España, un incompetente. ¿Qué le vamos a hacer? Mala suerte, un nombramiento equivocado. No lo crean así. Miren, el señor Caruana, que era en aquel momento el denunciado por los inspectores del Banco de España, fue después director general del Banco Internacional de Pagos. O sea, el banco que es la autoridad de las autoridades de los bancos centrales, el jefe de los jefes. No era un incompetente, no, era un empleado. ¿De quién? Pues aquí a la derecha lo tienen. El BBVA nombra a Jaime Caruana nuevo consejero independiente. Eso es corrupción, pero eso es violencia. Porque los bancos centrales son instituciones del Estado, que cuando se sitúan al servicio tan evidente y tan claro de los intereses privados, se corrompen y generan también violencia. Violencia es desmantelar los mecanismos de defensa de los trabajadores. Miren, en Estados Unidos ahora, precisamente estos días en Missouri y en otros estados, se está desarrollando una batalla extraordinaria, de la cual no hablan los medios normalmente, porque en los tribunales se está combatiendo la posibilidad de que los empleados públicos, después de lo que ya hubiera pasado con los empleados de empresas privadas, tengan la posibilidad de tener convenios colectivos. Se ha atacado a los sindicatos como objetivo principal. Eso es violencia, ¿por qué? Porque es una batalla encaminada a desmantelar la capacidad de defensa de los trabajadores. Y esa violencia ha tenido sus resultados. El resultado de esa violencia ha sido una derrota. Miren ustedes cómo ha evolucionado la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, como consecuencia, como digo, pues del desmantelamiento de los mecanismos de defensa. Violencia es destruir la naturaleza, digamos las cosas por su nombre. Violencia es multiplicar sin límite y sin razón y sin medida y sin cuidado el gasto de energía, pensando que los recursos naturales que tenemos son ilimitados y que podemos destruir lo que tenemos a nuestro alrededor sin que sea nuestro, sin ningún tipo de peligro, que podemos hacer que se dispare. Mírenlo ustedes ahí a la derecha, el nivel de emisiones de CO2, como si la atmósfera admitiera cualquier actividad que hacemos por nuestra parte para aumentar el beneficio, o que podemos permitir que la temperatura media en la superficie del planeta pues siga aumentando. Eso también es violencia. Y por lo tanto quiere decir que
que vivimos en una economía de violencia. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo hacer que nuestra economía sea más inclusiva, sea más pacífica, entendiendo por pacífica pues una economía que sea capaz de abordar el conflicto que inevitablemente lleva la disposición de recursos que no siempre son ilimitados, sino que son escasos, de una manera que se garantice pues más o menos el bienestar y que se garantice un disfrute más o menos equitativo de la riqueza y de los ingresos. Podríamos recurrir a muchas fórmulas. Muchos economistas hemos hecho propuestas, hemos ofrecido alternativas, pero a mí me gusta recurrir a las que hace el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, precisamente porque es un programa que yo creo que es bastante conservador, que yo creo que es un programa generado o protagonizado, o cuyas propuestas las protagonizan economistas, sociólogos, en fin, académicos y profesionales de muy diferente enfoque, y por lo tanto, pues quizá tenga la fuerza de no ser pues una propuesta, digamos, de parte, ¿no? Y las Naciones Unidas en este programa nos lo explican claramente, ¿no? Nos dicen, allí donde ha habido desarrollo en los últimos años, allí donde se ha conseguido una economía inclusiva, allí donde se han eliminado conflictos, allí donde han dejado de darse guerras y batallas por el uso de los recursos, allí donde la pobreza ha disminuido, allí donde la desigualdad no es tan grande, ¿qué se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es lo que el PNUD decía que hay que hacer para que el desarrollo efectivamente funcione. Distribuir lo más ampliamente posible los beneficios. Garantizar que todas las personas sin distinción tengan posibilidad de perseguir sus aspiraciones y realizar su potencial. Hacer posible que la población, la ciudadanía, participe democráticamente en la gobernabilidad, corregir el mal funcionamiento de las instituciones y a establecer y garantizar la imparcialidad de la justicia, mejorar los servicios públicos con leyes progresistas y elecciones pacíficas, abrir oportunidades efectivas a las mujeres, a los pobres, a las personas con discapacidades, a todos los grupos marginados, apoyar las fuentes locales de producción y de consumo y cuidarlas, insertándolas adecuadamente en las redes globales. Conseguir que el Estado, las instituciones estatales sean dinámicas, democráticas, que rindan cuentas, que tengan transparencia, que se promueva el protagonismo y que lleven a cabo estrategias inclusivas. Y, por supuesto, cuando se conservan los recursos naturales y el ecosistema. El PNUD dice... Juan, te recuerdo que te quedan escasamente 10 minutos, ¿de acuerdo? Digo, para que calcules tus tiempos, ¿vale? Según mis cuentas me quedaban 8, o sea que vale. Estoy en ello. Quizá termine un poquito antes para que alguno quiera hacer alguna pregunta. Bueno, esto, por ejemplo, es lo que nos dice el PNUD. Creo que cualquier economista, cualquier científico que aspire a contribuir de una forma eficaz a que la humanidad se organice de otra manera, suscribiría eso. Claro, yo creo que efectivamente eso nos obliga, desde el punto de vista de la economía, a entrar en su episteme, ¿no? A contemplar los problemas de otro modo, a poner sobre la mesa otro tipo de problemas y a desarrollar un modo de pensar diferente. Simplemente, precisamente porque ya me quedan muy poquitos minutos, pues voy a enumerar casi los retos que yo creo que tendríamos que incorporar en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de actuar. Teniendo presente que yo creo que hay un objetivo, ¿no? Que es el pensar de otro modo para anticipar el futuro. No solo pensar para especular sobre lo que habrá mañana, sino pensar para comenzar a construir imperfectamente,
porque lo hacemos en un entorno y en un contexto que no es lógicamente el adecuado, parte del mundo al que queremos llegar. ¿Qué retos son los que yo creo? Pues en primer lugar, entender, asumir, comprender y practicar el concepto de complejidad. Entender que las cosas no son lineales, que la realidad no es lineal, que no es tampoco bipolar, ni blanco ni negra, ni una cosa viene detrás de otra, sino que la realidad es compleja, que la vida social es compleja y que tenemos que aprender a analizar y a actuar en sistemas complejos. Creo que esto es un reto del pensamiento básico, porque el pensamiento que no es complejo es incapaz de entender la realidad compleja, es inoperante y por lo tanto, más que conocimiento, es desconocimiento. En segundo lugar, creo que tenemos que poner sobre la mesa otro concepto del ser humano. Otro concepto del ser humano partiendo de la idea, más que de la idea, del hecho de que también los seres humanos estamos cambiando, cambiamos y estamos sometidos a nuestro propio proceso de creación y de destrucción como tales, ¿no? Pero creo que tenemos que acabar con la idea de que el ser humano es un individuo, es una agencia maximizadora, como plantea la economía dominante, para entenderlo de otra manera, como un ser moral y que, por lo tanto, la economía al servicio de los individuos no puede ser una economía orientada a la maximización, sino al desarrollo moral de los individuos y que, por lo tanto, anteponga la ética, los principios y la moralidad, los criterios morales, como base de cualquier tipo de sistema de incentivos. En tercer lugar, hay que ir más allá de lo monetario. Creo que sobre esto hay un acuerdo posiblemente muy amplio y creo que no tengo necesidad de ampliar. Pero podríamos decirlo para entenderlo, hay vida y muy importante, la más importante, más allá de lo monetario. Y tenemos que incorporar lo no monetario a la vida económica y al análisis económico y a la medición de la economía. Por lo tanto, en cuarto lugar, hacen falta nuevos indicadores. O sea, si queremos transcurrir por otros caminos, con otros vehículos y con otros objetivos, no podemos utilizar los indicadores que usábamos para otros caminos, para otros vehículos y con otros objetivos del recorrido. Hay que incluir indicadores que vayan más allá del Producto Interior Bruto y de lo monetario, como he dicho. Hay que pensar que la propiedad sobre la cual tenemos que actuar no puede ser solo la propiedad privada, sino que tenemos que empezar a desarrollar el análisis y la comprensión de lo común, de lo que es común, porque en lo común está la riqueza que nos salva como seres humanos y como parte de este planeta. Hay que aprender y ampliar la desmercantilización del trabajo por una sencilla razón, porque el trabajo es una expresión de la vida humana y mercantilizar el trabajo es mercantilizar la vida humana, es decir, algo que no ha sido creado para ser convertido en una mercancía. E igualmente podríamos decir también, como es lógico, de los recursos naturales e incluso del dinero. Por lo tanto, hay que pensar también en un tipo diferente de finanzas. Hay que crear nuevas redes de financiación, nuevas formas de financiación y nuevas instituciones de intermediación financiera. Igualmente, hay que pensar en nuevos tipos de empresas que conjuguen la iniciativa privada, la búsqueda del beneficio con la responsabilidad social, la cooperación y el medio ambiente. Hay que buscar económica. Es algo tan obligado que yo creo que es inevitable. Lo estamos viendo ahora, hay cada vez más acuerdo entre los economistas, incluso convencionales, a la hora de entender que lo que está pasando en el mundo obliga a cambiar el modo en el que se ha concebido que se podía gobernar la macroeconomía, las relaciones económicas a nivel agregado, porque realmente lo que no
funciona es lo que se venía diciendo. Díganme ustedes, ¿en qué se quedan ahora? Si no, tendrían que echarlo ya a la papelera, todo ese relato de la austeridad, del no gastar, el Estado no sirve, el Estado no sirve, el Estado es la causa de los problemas. ¿Cómo hacemos frente a los problemas de ese tipo con este relato? Hay que incorporar el poder en el análisis económico precisamente para que el poder se someta a los principios morales que gobiernen la vida económica. Hay que sentar la economía en el oikos, en su origen etimológico, oikos nomos, oikos nemos. Pues el oikos, lo doméstico, lo cercano, lo que es propio a nosotros, debe convertirse en el eje central, en el corazón, en torno al cual gire cualquier tipo de problema económico, porque eso es la economía. La economía es lo que garantiza el sustento del ser humano y, por lo tanto, eso obliga a estar lo más cercano posible del ser humano en su oikos. Y por último, aunque no por ser lo último, es lo menos importante, porque de alguna manera yo creo que inunda todo lo anterior, yo creo que habría que feminizar la economía. Pero feminizar la economía no es solo combatir la discriminación, que yo creo que es muy importante, para que haya más mujeres en puestos relevantes y en puestos de decisión, sino es asumir pues lo que yo llamaría los valores de lo femenino, los valores precisamente del oikos, los valores de la cooperación, del cariño, del amor, de la cercanía, que por la división sexual del trabajo que históricamente se ha implantado, pues han desarrollado principalmente las mujeres. Hay que ayudar a los hombres a que nos convirtamos en portadores de esos valores femeninos y hay que ayudar a las mujeres que luchan contra la discriminación para que no pierdan en ese camino los valores de lo femenino. En fin, creo, y me gusta terminar cuando hablo de estas cosas con Humberto Maturana, creo que para hablar de una economía de paz no podemos olvidar que, como él dice, una sociedad entre sus miembros se desintegra porque la conducta social está fundada en la cooperación, no en la competencia, que es lo que habitualmente nos ha dicho la economía. Como dice Humberto Maturana, los humanos somos seres adictos al amor y dependemos para la armonía biológica de nuestro vivir cotidiano de la cooperación y la sensualidad, de las caricias y de vínculos positivos y sintonía emocional con los demás, no de la competencia y la lucha. Mientras no seamos capaces de incorporar ideas como esta en la episteme del análisis económico, de la vida económica y de las políticas económicas, pues no será fácil que avancemos hacia una economía de la paz que transforme el planeta. Si lo intentamos y lo vamos consiguiendo, creo que podremos contribuir a que la economía sirva para acercar a los seres humanos, para lograr que el mundo sea más justo, que haya más igualdad, más bienestar y mucha más paz en el planeta. Muchas gracias. Creo que me he ajustado más o menos al tiempo que me habíais concedido.